Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, y hoy con el versículo 5. Cuando el rey David llegó a Bahurín, he aquí que salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, llamado Shimei, hijo de Gerá. Salió maldiciendo. Queridos amigos, en este contexto narrativo, histórico, este versículo nos introduce ahora un nuevo personaje. Aparece un nuevo personaje. Esta es la secuencia siempre de David, o Diparaina, Join. Se está yendo hacia el mar muerto. 25 kilómetros queda ahí. Se ve 10 años, y Bahurín está ahí, pasando al Monte de los Olivos, bajando a la mano izquierda. Ahora es una ciudad grande, ¿verdad? Bahurín está ya del lado de lo que es la Palestina actualmente, Bahurim. Bueno, y aquí sale este personaje que se llama Simei, perteneciente a la casa de Saúl. Este relato marca un cambio de tono abrupto, totalmente diferente. Pasamos de los encuentros que eran ambiguos, ¿verdad? Provisión de comida, estrategias, sibá, luego una confrontación también abierta ahora la que vamos a encontrar. Esta es una confrontación abierta que vamos a encontrar con Simei. Entonces salir, el yatzá, repetido 2 veces el verbo yatzá, salió, subraya la irrupción deliberada del personaje en el camino del rey. Quiere decir que, aceptan de la pepe. Ya tengo ya de hoy, esto que es interesante, el guaraní y el hebreo, aunque usted no lo crea, son lenguas primitivas y que tienen mucha, en cuanto a la expresión, son muy iguales. Aceptan de ese salir, el yatzá en hebreo, tiene la misma fuerza que nosotros le ponemos, el salir, espectacular. Usted y gusto la ya lee la hebreo, ve la Biblia, porque usted venía a entender por agua, porque solamente tendríamos que hacer la traducción de la Biblia, del hebreo al guaraní, directamente. Ahora ponete paraguayo, porque la hayan de Biblia, la hayan de Biblia, oye traducida con la guaraní, un viago extranjero lo ya puedan de, ¿entienden? Ahora las acepté y la guaraní cuera. Ñandé paraguayo ya puedan, ya sea a mí, ya puedo algún día ñandé paraguayo cuera ya. Porque el hebreo y el guaraní tienen expresiones así muy nuestras que vos tenés que entender. No es una traducción literal. Ahí el estilo protestante de traducir de tal cosa significa, no. Vean de eres yujuana la expresión. Aceptan de tapepo, un sello de tapepo, y todo es el salir, yatzá. No es un encuentro casual entonces, sino que Simei sale activamente para confrontar, aceptan de Shamio, ascenden de la Pepe Shamio. Y es en un momento de debilidad, y eso es lo peor todavía, ¿verdad? Se aceptan de, y justamente en tu momento en que vos, de ella poina algo iba ahí. Ya te llega a poner, de moide me va, evala, y coa peruina, la jare yu, nenda, ari. Esta me imita pepo, y de ella yuhu, o en la curusu. A mí, o cuero de algún lugar, oye yapi, oye cutú, oye yucá, ¿entiendes? Aceptan de la pepe. Es impresionante la similitud del guaraní con el hebreo y las expresiones, ¿verdad? Lo que quiere decir. Aceptan de. Este detalle que sale, dice, para maldecirle, anticipa ya el conflicto verbal y simbólico que luego vamos a encontrar más adelante. Entonces este episodio de Simei que sale al encuentro durante la crisis, esta crisis que tiene David con su hijo Absalón, entonces es lo que nos muestra esta retirada, ¿verdad?, de David. Ayer retirada y nada, se dice otro problema más. Ahí cuando estoy pasando Bahurim. Entonces, Bahurim es una localidad en el territorio de Benjamín, tribu de la cual proviene la casa de Saúl. O sea, Saúl era de esta tribu. Entonces, este detalle es clave. El texto nos sitúa en la escena de un territorio simbólicamente siempre hostil para David, porque David es un usurpador de la dinastía de Saúl. Cuando se llueve Simei, ave, no se llueve ave, boicotagina.
La presencia de un miembro de la familia de Saúl refleja la persistencia en los resentimientos políticos. Upeay, ñandereje guaitejina, resentimientos políticos. Pues ya de coay, yo mío, yucay, que esto, que aquello, hasta en el mismo lugar partidario, boca puña gaña. Pero antes era mucho más todavía, a ver, por los colores, no sé, petapere. O yucayo porque era de otro partido, porque era de otro color, ¿entienden? Porque un urra fulano, ¿entienden? Entonces, esto, queridos amigos, nos está demostrando el resentimiento político. Entonces, eso es lo que está haciendo aquí este personaje, Simei. O se vive, o se llueve. Y la memoria de lo que ellos tienen de las casas reales, porque cada uno pues lleva su memoria, lleva su historia. Y sobre todo la memoria de una derrota, porque Saúl prácticamente es derrotado. Entonces, ante esa derrota siempre permanece en la familia. Estos son los que usurparon el poder. Por ejemplo, nosotros que tenemos, pero a patada, por ejemplo, los golpes de Estado. Allí, golpe de Estado, uno le trae otro, en fin. Y hay resentimientos de uno para con el otro, y así. Todo esto aquí con Simei se puede reactivar en el momento de debilidad del poder vigente. ¿Y por qué? Y porque justamente se encuentra en una situación débil. David y Baraina está huyendo. Entonces puede aprovechar la otra. Es una historia política entonces marcada por tensiones que nunca se han resuelto. ¿Entendiste? Y por eso es que le sale en el camino. Y eso es lo que está haciendo Simei. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 5. Cuando el rey David llegó a Bahurín, he aquí que salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl llamado Simei, hijo de Gerá. Salió maldiciendo. Entonces, queridos amigos, aquí nos encontramos ante un contexto que es el cultural antropológico. El hecho de maldecir, o maldecir, no era simplemente una expresión emocional, sino una acción performativa con el peso social y simbólico. Es decir, la palabra pronunciada tenía eficacia. Eso pues, cuase maldecía y la gente, apea, paíse maldecía la gente. Apea, paíne maldecir, hoy coca tuete. Yo recuerdo una vez, así justamente, que había sucedido, ¿verdad? Con algunos personajes. Ese era Monseñor Rolón, ¿verdad? En esa famosa marcha del silencio, ¿verdad? Que vinieron ahí a enfrentar a Monseñor Rolón con el báculo, se ve, ¡pah! Dejen de hacer eso, porque es un potillo la gente cachiporra. A Josué, o güeyísimo y pealtareo, con el báculo. A Josué, comisario, ya os pon a Josué, Monseñor Rolón. Después de una semana o más no vengan ahí, vea. Y bueno, y así después otro también. Ha pegado, para la gente. Me nego más, no es otra cosa, ¿verdad? Pero se quedó eso ahí para la gente, se quedó pero tremendamente. O maldecillo la paie, o maldecillo. Bueno, ese es el efecto de la palabra, el efecto de la maldición, ¿verdad? Y sobre todo, en este caso, del que tiene, porque recuerden que el rey también era representante en ese contexto histórico, era representante también de Dios, ¿verdad? Porque así pues era la jerarquía y se entendía. Era entonces como una maldición, ¿verdad? Pero todo lo que era palabra, que Simei venga y le maldiga al rey, eso ya era, pero impresionante, ¿verdad? Entonces eran consideradas fuerzas reales que afectaban la vida del destinatario. Si yo vengo y te maldigo, afecta la vida del destinatario. Por eso salir a maldecir al rey en un contexto público implicaba una ruptura grave del orden social y religioso. Salir a maldecir era algo, queridos amigos,
que significaba una ruptura grave, gravísima del orden social y religioso. Queridos amigos, hay muchas de estas situaciones, ¿verdad? Se cogen de todo un poco, ¿verdad? Porque uno puede, como sacerdote, recorre aquí para allá. Algunas veces con alguna gente y oíste, o maldecillo de la yahuela, o maldecillo, un bocurusuyo, veñate, oye, un bocurusuyo de la isuje. Y vos después te vas a ver ciertas cosas, hoy, ¿verdad? O sea, y esto que es bíblico, ¿verdad? O sea, el hecho de maldecir, dice, vean de bocurusuno, vean de tratabaino, pepa, y peave, pe monseñor, pea lo y entonces opuesta, ¿verdad? En la conciencia profunda del hombre. Maldecillo, maldecir. Y es interesante, ¿verdad? Porque si miramos de un aspecto antropológico, este versículo está revelando cómo el lenguaje funciona como un instrumento de confrontación política, entonces, el lenguaje. Y por eso, pues, con el lenguaje nosotros decimos, o bendecimos, dice la palabra de Dios, o maldecimos. O bendecimos o maldecimos. Y entonces Simei no utiliza la violencia física, él no va ahí con el garrote a pegarle al rey, o lo que sea, sino que solamente la violencia verbal ritualizada, lo que muestra una forma de resistencia política, es decir, yo estoy resistiendo lo que vos hiciste, usurpador, ¿verdad? Que te maldía Dios, o sea, un maldecillo, la ella puede, porque es descendiente de Saúl, de Abereyú, lleva, era el trono que le pertenecía a la dinastía de Saúl, ¿entienden? Un maldecillo. Entonces, este texto, queridos amigos, el versículo 5, refleja la persistencia de identidades tribales dentro de una monarquía unificada, porque hay todavía tribus, ciertamente. Está unificado, David había unificado las 12 tribus, pero todavía había mucha fuerza tribal, es decir, que cada uno todavía tenía su idiosincrasia, su manera de pensar, su manera de actuar. La casa de Saúl no ha desaparecido como memoria colectiva, sino que sigue activa como fuente de tensión. Siempre hay una tensión todavía con la tribu de Saúl. ¿Y por qué? Y porque ellos pues eran los que estaban llevando adelante. Es como que yo perdí el poder, ahora van a indea lleva. Andere yuhare usurpadores ewi, pea ahora pertenece a Orebe. Y así sigue la historia, ¿verdad? Pero en realidad David fue el que después unificó a todas las tribus. A pesar de que Saúl tenía a favor, tenía 10 tribus Saúl, 10. Y después David tenía uno nomás, Judá. Después ahí Benjamín, y después entonces se unen también las otras 12 tribus todos juntos. Entonces aquí, queridos amigos, este resentimiento es lo que vemos de parte de Simei, donde el pasado político sigue influyendo en las acciones presentes. Y nosotros también creo que tenemos muchos resentimientos, ¿verdad? Lastimosamente. Pero ¿saben por qué continúan también los resentimientos? Porque nunca anda ya siempre seguimos en la misma situación. Todos venimos, ya cambiata pea, ya cambiata moana, hambre, discurso. A ver, ya continúa de la misma manera o si no, peor. Y claro, si alguien viniese y verdaderamente, así como David, unificase verdaderamente, hiciese que nosotros como nación salgamos adelante, entonces, ¿quién te va a estar reprochando nada? Ningún resentimiento histórico cuando las cosas se hacen bien. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 16, versículo 5 del segundo libro de Samuel. Cuando el rey David llegó a Bahurín, he aquí que salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl, llamado Simei, hijo de Gerá. Salió maldiciendo. Queridos amigos, miramos un poco algunas palabras clave. En primer lugar, ya habíamos dicho y hemos hablado, el yatzá, el salir, el salir. Significa ese salir, pero que suele implicar una acción deliberada de irrupción. Estoy irrumpiendo en tu camino. Hacen de
con una finalidad. Ronguepoticero, yucacero, yapicero, lo que sea. ¿Entiendes? El yatzá tiene esa connotación fuerte. Es una irrupción que yo estoy haciendo en tu vida. Hacene no debe. ¿Entendiste? Por eso yo le estaba diciendo, algo guaraní puro y tejna la ñañea. Hebreo, ñañea, guaraní. Solamente que ellos hablan con otra manera, ¿verdad? Pero la estructura, ya les digo ya, la estructura es la misma, querido hermano. O sea, tú ya que la hebreo, pero es la EPM, la EPM. Bueno, ahora la repetición, porque 2 veces luego aparece la palabra yatzá, enfatiza la intensidad y el propósito. Es decir, aceptan de ella, amigos, hacemos acá donde. Ahí está. Ahí me oigo de la aceptajaina. Aceptan de ella, amigos, aceptan de ella. Está enfatizando, voy a irrumpir en tu vida. ¿Por qué? Y por algo, porque por dentro hay algo que no me gusta. Entonces estoy ante una actitud pasiva del rey que está viniendo, incluso con miedo, disparar de su hijo Absalón, y va a ver uno que irrumpe, le sale en el camino. El verbo revela que el conflicto no es accidental, sino que es intencional. Por eso el yatzá, queridos amigos, es un verbo intencional. Yo salgo, pero con una intención. Vengo para algo. Y siempre el salir, el yatzá, casi siempre tiene una connotación, queridos amigos, negativa. Casi siempre tiene una connotación negativa. No vamos a decir el 100%, pero por lo menos el 99% ya es veces. El autor sagrado muestra que las tensiones políticas se manifiestan corporalmente en movimientos espaciales. Es decir, salir es también tomar posición en la historia. Es decir, me salió al paso, dice la gente, me salió el yatzá, me salió al paso. Y cierto, porque aquí nosotros hablamos también de una manera, decíamos, corporal, manifestación geográfica, es decir, te salgo al paso, pero así, tal cual, en la geografía de un lugar a otro lugar. O sea, me pongo luego delante de ti. Hacene no debe, o se no debe. Y eso suele pasar, ¿verdad? Suele pasar. A mí algunos ven señora heroína o lo que sea. Algunos hasta se bocinan ahí, y posila otro huellila y vehículo de ojo. O se chupe, peje no debe, oye, cose no debe. Porque antes como hay. ¿Se dan cuenta? Tiene casi siempre una connotación negativa el yatzá, el salir, ¿verdad? Y eso es lo que nos quiere enseñar. Luego hay otra palabra, el maldecir, kalal, vea ya el hebreo, ve, kalal, maldecir, rebajar, humillar verbalmente. Entonces, romona huire, dice, romona huire, humillar, maldecir. Y entonces, esta raíz, en el sentido teológico, implica una deshonra. Le estoy deshonrando al rey. Invertir todo el orden de tu dignidad. Ella va a ver. O sea, buscas la terminología, el kalal. Kalal quiere decir el maldecir, ¿verdad? Entonces vos le monabe, apégalo ya pues nada así, o sea, le salió yatzá para un kalal, para maldecirle, humillarle al rey David. Y entonces es una acción activa que está dirigida directamente con autoridad. Es decir, Simei también viene con mucha autoridad. Dego angare yuina go abe lleva, de angare dispararena. Ande ikua ponaina para hablar ya poa ikua lleva. Mira, vos somos la familia de Saúl. Ande upiala ya poa ikua reje. Peñemos, güey. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el maldecir al rey no es solo un insulto, sino que una declaración simbólica contra su legitimidad también. Es decir, vos, David, estás ahí en el trono y legítimamente, ¿entendés? Ahí la rey. O sea, le está maldiciendo monape, tengo ababesa, a pesar que David ya está ahí, ¿cuántos años ya como rey, verdad? Tengo ababesa, yo ya guardé aire, él ya pobre. José, lo que inventan de eso, a ver de iria lleva presente, mago, agrega y mi sube que tú han la ya y cuave ya neñe, ven va la y sube,
aquí Simei. O sea, le está diciendo, vos no sos rey, vos usurpaste el poder. Y por lo tanto, el autor sagrado está presentando aquí una palabra cargada de un poder destructivo para destruirle, hacerle sentir mal, dentro de ese marco cultural donde el lenguaje tiene también una eficacia real. Queridos amigos, recuerden que la palabra, cuando nosotros estamos deprimidos, cuando estamos bajoneados, el otro que viene ambiguamente, el otro que ya está en Jerusalén esperando el trono. Y ahora viene este acá tuya, el sello final. ¿Verdad? Es decir, un lenguaje que al final de cuentas tiene una influencia real en su vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5, queridos amigos. Vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar este versículo 5 del capítulo 16. En primer lugar, queridos amigos, que los conflictos históricos reaparecen en momentos de debilidad del poder. En los momentos de debilidad del poder, ahí vuelven a aparecer los conflictos. Y yo creo que eso siempre aparece, o aparece, pero que no tiene nada que ver, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los obispos sacan su carta o dice algo en Cacupé, entonces nos falta a algún güey corneta que sale ahí, nombre, que habló de política. No entendí, tío, y la Biblia apenas. Hay que leer un poquitito más, tenemos que ¿cuál es la misión y la función del pastor verdaderamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que anunciar? Pero ahí está, los conflictos históricos que nosotros tenemos, y eso en toda sociedad, de que el hombre es hombre, queridos amigos, de que el hombre es hombre. Los conflictos aparecen en los momentos de la debilidad del poder. Hay un poder débil, ¿verdad? Y entonces, claro, los conflictos ahí aparecen porque el otro, ¿verdad? El otro viene, y entonces quiere hacer entender cosas que no tienen sentido, ¿verdad? No tiene sentido. Decisiones que no tienen, o sea, se ve. No sé, ¿cómo lo que queremos engañar, verdad? Una segunda enseñanza, queridos amigos, es que el lenguaje puede funcionar como arma simbólica de confrontación política. Arma simbólica de confrontación política. Eso es lo que nosotros podemos encontrar aquí, ¿verdad? ¿Qué significa arma simbólica de confrontación política? Y bueno, cuando nuestro lenguaje, el de Simei en este caso, que es un lenguaje duro porque él viene y le dice la verdad, de ir ahí con su mentira, no le dice ninguna mentira, pero decíamos el lenguaje, como decía el Papa Francisco, es el de doble filo, ¿verdad? La lengua, hoy el Papa Francisco, es mucho más asesina hoy el Papa Francisco cuando nos habla, ¿verdad?, de la lengua como tal. Todo lenguaje duro es asesina, es un arma de doble filo. Y nos hace confrontar el uno con el otro, de acuerdo a la terminología que vamos usando y cómo vamos hablando. Muchas veces en las campañas políticas escuchamos así, escuchamos de todo, ¿verdad? Denigrándose el uno al otro, ¿verdad? Que no tiene sentido, ¿verdad? Bueno. Un tercer elemento, queridos amigos, como enseñanza de este versículo es que la memoria colectiva mantiene vivas las tensiones entre los linajes. La memoria colectiva. Es decir, las heridas, queridos amigos, que nosotros recibimos, los problemas. Por eso es que uno tiene que procurar hacer bien las cosas, con sencillez, decir la verdad como tiene que ser. Y no por eso, Nanderuguay capiñana, es decir, Egua puede calcular en mañana cierto, cierto. Así de sencillo. ¿Entendiste?
Si te dice, esto es así, y vos te das cuenta, esto es así, ¿y qué te cuesta decir, sí, esto es así? Porque al final de cuentas, la palabra de Dios, si queremos ir contra este lenguaje que es agresivo, que es punzante y que mantiene tensiones siempre entre las personas, entre los linajes, entonces quiere decir que cuando escuchamos frases, palabras que nos llaman al orden, quiere decir que ya puedan ya calcular, ya mañana, ya esa, cierto va tapando cierto. Y así es sencillo, es la única manera de confrontarnos. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la palabra en el mundo bíblico tiene peso real, no solo expresivo. Es decir, y yo le estaba contando ese ejemplo, ¿verdad? Que es real lo que pasó ahí con Monseñor Rolón, por lo menos en aquella famosa procesión, ¿verdad? Del silencio, la marcha del silencio que se hizo, ¿verdad? En una de las tantas cuando salieron ahí a golpear a la gente, cachiporra, y ahí del altar se bajó Monseñor Rolón, ¿verdad? Creo que ya era el tercero por ahí, no recuerdo bien. Ahí se metió ahí en medio de los policías, ¿verdad? A Uyuela comisario, porque también seguramente, no sé, el comisario seguramente que quería también medio apaciguar, digamos, ¿verdad? Ni la huepotila obispo de Maey, güey. Pues ahí vete ahí, pero ahí parece que hubo, ¿verdad? Cuestiones de tiro y afloje entre ellos. Una semana y yo no ve comisario, vea. Ya ese se quedó. Y hubo con otro también, algo así, ¿verdad? Entonces, porque eso es lo que aquí está queriendo decir, la maldición para la Biblia, la maldición, y sobre todo, en este caso del rey, que tenía también la jerarquía y tenía también el poder religioso. Entonces, la maldición del rey, o la maldición de quien está representando, nada más y nada menos que a la verdad en este caso. La legitimidad sería en este caso el rey. Y por último, queridos amigos, el quinto es que Dios actúa incluso en medio de resentimientos históricos y conflictos humanos. Dios actúa igual, queridos hermanos, en medio de resentimientos y de los conflictos humanos. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque ese pues, es el pan nuestro de cada día, esa es nuestra limitación. Andas ahí con la entero esteape o en una vez. Oye, convertidas ahí, bueno, coan ahí ese buenito, coan ahí anda mondamo ahí, coan ahí anda ese corrupto ahí. Algo continuado. Voy a ver ese vio más de tantas cosas, ¿verdad? Que no puede ser, ¿verdad? Que no puede ser así. Pero, no sé si se hace caso, ¿verdad? No sé. Nepo Baby, mira, no sé si se hizo caso de todo lo que salió Huawei en la prensa. Nambre oí. Mamá, vio, ve. La misma cosa, o continúa allí lo mismo. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que aquí esta fuerza, ¿verdad?, de la palabra de Dios nos llama siempre a una verdadera conversión. Pero la conversión primero tiene que venir de parte de nosotros, porque al final de cuentas, para que exista una conversión comunitaria y exista una paz de la sociedad, primero, aquí está, ñante, y en la medida en que nosotros respondemos a Dios, la sociedad va a cambiar. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.